Gracias, señora presidenta. Señorías, señor presidente del Gobierno. Y, sin embargo, se mueve, dijo Galileo Galilei, según ha recordado usted, cuando compareció ante el Santo Oficio para dejar acreditado que, aunque pareciera lo contrario, efectivamente el movimiento de traslación existía de la Tierra en torno al Sol, ¿no? Y usted lo ha recordado esta mañana para poner de manifiesto que, aunque parezca lo contrario, el Consejo Europeo se mueve y Europa se mueve, ¿no? Bueno, vamos a intentar demostrar también hoy que, aunque parezca lo contrario, en esta Cámara nos movemos, ¿no? Y que también en relación con las cuestiones europeas ofrecemos interés y ofrecemos debates y alternativas, ¿no? Señorías, en una de las principales escenas de la conocida novela de García Márquez, que lleva por título El coronel no tiene quien le escriba, el protagonista principal del relato desprecia el diario de la jornada que llega a sus manos sin tan siquiera leer los titulares y exclama: «Desde que hay censura, los periódicos no hablan sino de Europa». Para el coronel, que no tenía quien le escribiese, hablar de Europa en la Colombia dictatorial que él conocía era hablar de lo que no interesa a nadie. Por eso lo autorizaba la censura, porque no interesaba a nadie. Ya sé que es una novela, estamos hablando de un relato de ficción, pero lo cierto es que la percepción del coronel, que no tenía quien le escribiese, se extiende últimamente como el aceite a lo largo y ancho del globo terráqueo. Europa empieza a no interesar a nadie en el mundo, ¿no? En el último debate que enfrentó a los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, Obama y Romney, dedicaron casi 2 horas a hablar de la política exterior norteamericana. Hicieron abundantes referencias a Asia y al Oriente Medio, y aunque un poco menos, tampoco faltaron referencias a África y a Iberoamérica. Sin embargo, no dedicaron una sola frase a Europa, ni una sola. Ni el moderador ni los contendientes tuvieron a bien hacerlo. Europa, como bien sugería el coronel, que no tenía quien le escribiese, empieza a no interesar a nadie en el mundo. Es más, en el mapamundi chino, que sitúa a su país en el centro del planeta, Europa no pasa de constituir un punto diminuto, pequeño e irrelevante, perdido en el extremo oeste. Y la realidad cotidiana pone de manifiesto que el país asiático mira más al oriente que al poniente. Europa, insisto, empieza a no interesar a nadie en el mundo. Se está convirtiendo en una región excéntrica, periférica, marginal. Nos guste o no, la progresiva marginalización de Europa en el escenario global es un hecho. Su imagen le recuerda a uno, cada vez con mayor intensidad, a la de los ancianos de las tribus primitivas que se iban apartando progresivamente del grupo para morir. Pero, señorías, señor presidente del Gobierno, el hecho de que el mundo se interese cada vez menos por Europa no significa que nosotros, los europeos, tengamos que hacer lo mismo. Todo lo contrario. Los europeos, y señaladamente los que somos o nos sentimos europeístas, no podemos dejar de interesarnos por Europa, por su presente y por su futuro, porque el presente y el futuro de Europa son también nuestro presente y nuestro futuro. Y porque si renunciamos a Europa no tenemos probablemente ni presente ni futuro. Es cierto, es innegable, que durante el último quinquenio sus instituciones, las instituciones europeas, parecen empeñadas en desmentir a Ortega y Gasset y en hacernos ver que Europa ha dejado de ser la solución para empezar a ser más problema que solución. Así lo confirman al menos las encuestas de opinión, donde se ve claramente que, al menos en los países del sur, Europa no es fuente de ilusiones y sí es, por el contrario, y de manera creciente, fuente de decepciones. Sin embargo, insisto, quiero reincidir en ello, los europeos, particularmente los europeístas, no podemos dejar de seguir trabajando para hacer ver a los ciudadanos que Europa sigue siendo la solución y no el problema. Porque si la solución no está en Europa, no está en ninguna parte o sencillamente no hay solución. Un tópico al uso sostiene que el siglo XIX fue europeo, el siglo XX americano y el siglo XXI, todavía en sus albores, empieza a tener un clarísimo sesgo asiático. No voy a combatir el tópico, no he subido a la tribuna para esto, pero la reciente concesión del Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea pone de manifiesto que, pese a la pujanza económica innegable
que América tuvo a lo largo del siglo XX, Europa nunca dejó de ser protagonista también a lo largo de esta centuria en lo malo, las guerras, pero también en lo bueno, en las 6 décadas de paz, de reconciliación, democracia y derechos humanos que el Comité Nobel ha tenido en cuenta y ha consignado expresamente en su dictamen para conceder el premio. Y ahora precisamente a nosotros, nos corresponde demostrar que este protagonismo que Europa no perdió en el siglo XX tampoco deje de hacerlo a lo largo del siglo XXI. Ahora bien, para que Europa vuelva a ser percibida como la solución y no como el problema, no basta con que lo queramos los europeístas. Es preciso, además, que ella misma, Europa, quiera serlo, porque si ella no quiere serlo, no lo será. Y el Consejo Europeo de octubre no es precisamente de los que más patente han dejado su voluntad de no ser el problema. Por eso, el propio presidente del Gobierno, al describir resumidamente el contenido del Consejo, se ha acogido al eufemismo del puente de enlace y maduración. Es un puente de enlace y maduración entre 2 referencias que son puntales y claves, el Consejo de junio y el Consejo que se espera de diciembre. Este era un Consejo de tránsito. No es, por tanto, de los que más claramente ponen de manifiesto la voluntad europea de acreditar que no es el problema, sino la solución. Señorías, señor presidente, ¿qué es lo que hoy pedimos a la Unión Europea para que no sea percibida como el problema? 2 cosas: crecimiento y financiación. Una apuesta efectiva por el crecimiento y el empleo y un compromiso efectivo, firme, con la financiación de la economía pública y privada. 2 cosas, por tanto, que pedimos a Europa para que no sea percibida como el problema y sí como la solución. ¿Qué es lo que la Unión Europea nos pide a cambio? 2 cosas también: austeridad y reformas estructurales. Una consolidación fiscal acelerada, con un compromiso firme, eso sí, de que una vez que se consiga la consolidación fiscal se mantenga del cara a futuro la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Y, en segundo lugar, un paquete de reformas estructurales con el fin de flexibilizar, se nos dice, la economía y hacerla mucho más ágil y competitiva. Y la pregunta es: ¿resulta posible una transacción entre lo que pedimos a Europa y lo que Europa nos exige? ¿Es posible alcanzar un punto de compromiso entre ambas partes de manera que Europa sea percibida como solución y no como problema? Señorías, hay que decirlo con claridad. La respuesta, hoy por hoy, es no. No, porque mientras a una de las partes se le exige el más escrupuloso cumplimiento de todas las tareas que se le han impuesto, en el marco de una condicionalidad como la europea, que se sabe dónde empieza, pero no se sabe, francamente, dónde puede terminar, la otra no hace más que vagas promesas que no acaban de materializarse en realizaciones tangibles jamás. Veámoslo brevemente. Lo que la Unión Europea exige al Estado español, señorías, se está aplicando inexorablemente. Creo que la expresión más correcta incluso sería la de despiadadamente, desde mayo del año 2010, con enormes sacrificios y con un ingente quebranto social. Fíjense, a la reforma del artículo 135 de la Constitución, que, dicho sea de paso, este mismo fin de semana la consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía decía que el Partido Socialista Obrero Español debería pedir perdón por ello, ¿no? Pues a la reforma del artículo 135 de la Constitución se ha sumado la pronta ratificación del Tratado de Estabilidad. La ley orgánica que autoriza esta ratificación ya se publicó en el mes de julio de este año, y una leonina agenda presupuestaria de incrementos de ingresos a través de la vía impositiva y de reducción de recortes drásticos del gasto público, que ha impuesto un ritmo insostenible, literalmente insostenible, de reducción del déficit y de la deuda pública. Esto por lo que se refiere a la austeridad. Y en el capítulo de las reformas estructurales, los pasos dados tampoco han sido menores. Se han abordado hasta 3 reformas fundamentales. Una profunda reforma del sistema financiero en 5 pasos que han constituido otras tantas vueltas de tuerca. Una durísima reforma laboral
que nos ha situado en unos índices de desempleo que se aproximan al de los 6 millones de parados, que rompe todas las marcas que conocíamos hasta el momento presente. Y tercero, una reforma del sistema de pensiones que ahora nos dicen que está todavía inconclusa, pero que no tenía precedentes ya. Y encima, como nadie se atreve a hincar el diente a la reforma del sistema energético, se aprueba una norma de fiscalidad que persigue una finalidad exclusivamente recaudatoria y no satisface a nadie, y tiene la extraña virtud de perjudicar a todos, productores, a transportistas y a consumidores de energía. El panorama resultante de todo ello es sencillamente desolador. Parece propiamente, si se me permite continuar con las evocaciones literarias, el paisaje después de la batalla. El coste de la austeridad presupuestaria y de las reformas estructurales está resultando inmenso en términos económicos, en términos de cohesión social y, si me apuran, también en términos de estabilidad política. No es de extrañar que cada vez sea mayor entre nosotros el número de ciudadanos que percibe a Europa como el problema y no como la solución. Porque, señorías, ¿qué ocurre, mientras tanto, con la parte que corresponde a la Unión Europea? ¿Qué ocurre con aquello que esperamos de la Unión Europea? ¿Qué hay de la apuesta por el crecimiento? ¿Qué hay del compromiso con la financiación de la economía? El Consejo Europeo del pasado mes de junio adoptó una serie de acuerdos que eran esperanzadores y autorizaban a abrigar la esperanza de que por fin la Unión Europea empezaba a concretar sus compromisos para que los sacrificios impuestos por la política de austeridad y las reformas estructurales empezaran a verse correspondidos con medidas finalmente de estímulo a la economía y de financiación más barata. Pero la alegría, señorías, dura poco en casa del pobre. Nada más terminar la reunión, los reticentes y los refractarios de aquel Consejo empezaron a interpretar a la baja lo acordado en su seno, y la confusión que generaron fue tal que al cabo de unos días ya no sabíamos si lo acordado en junio era Digo o era Diego. No voy a insistir en ello porque ya me referí a ello extensamente cuando el presidente del Gobierno compareció aquí en la Cámara en el mes de julio para dar cuenta del contenido de aquel Consejo Europeo. El problema es que 4 meses después el Consejo Europeo de octubre nos deja prácticamente en las mismas. Aquí el presidente del Gobierno ha intentado justificar esta situación diciendo que el ritmo de avance de Europa es desesperadamente lento. Y tan desesperadamente lento, señor presidente, ¿no? Éramos muchos los que pensábamos que este Consejo Europeo iba a desarrollar los acuerdos adoptados en junio y, además, algo que considerábamos necesario, iba a aclarar, iba a despejar las dudas que se habían generado con posterioridad al mismo en relación con alcance y contenido de las decisiones que se habían adoptado en su seno. Pero nos hemos quedado con las ganas, hay que reconocerlo. El Consejo Europeo no se desdice. Es verdad, no se echa para atrás, lo cual no es poco, pero tampoco avanza demasiado. Refleja una situación en la que prácticamente todo lo que hay que hacer se encuentra, como decían los clásicos, in itinere. Todo se encuentra en camino, o, si me permiten la expresión, todo se encuentra en tramitación, que es una expresión más acorde con el procedimiento burocrático. Todas las iniciativas que pueden tener algún efecto positivo para la economía, que las hay y están recogidas en el documento de conclusiones y algunas son muy interesantes, se encuentran en tramitación. Y el Consejo Europeo se limita a animar, a alentar, a impulsar, a promover, a acoger, a estimular y a instar su rápida ejecución. Pero poco más. Usted mismo, señor presidente, lo asume de alguna manera cuando cita a Galileo Galilei, diciendo que, en fin, sin embargo, parece que se mueve, ¿no? Bien, pues confiemos en que sea así, ¿no? Sobre el crecimiento apenas hay algo reseñable en el documento de conclusiones. Este dedica prácticamente la mitad de su contenido, algo más de 4 folios, a hablar del Pacto de Crecimiento y el Empleo, pero tras su lectura uno se queda con la sensación de encontrarse con la respuesta arquetípica del moroso. Tranquilo, que estoy en ello, nos dice el Consejo Europeo, ¿no? Una respuesta que pretende transmitir tranquilidad, pero es la que más intranquilidad suele suscitar, sobre todo cuando procede de alguien que tiene ya trayectoria de moroso. ¿Y qué hay del compromiso con la financiación, señorías? El documento de conclusiones vuelve a ofrecernos la respuesta del moroso. El Consejo Europeo nos dice está en ello. Afortunadamente se mantiene el objetivo de la unión bancaria, pero su materialización se demora.
Ya sabíamos que una unión bancaria no se hace en un santiamén, pero es preciso reconocer que este retraso constituye una pésima noticia. No voy a insistir en las razones que han aducido ya los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, pero la noticia no es positiva para las finanzas públicas españolas, ¿no? De la unión bancaria, que se ha definido como horizonte último, el Consejo Europeo de octubre solo aborda el mecanismo único de supervisión, que no estará disponible, se nos dice, hasta el año 2014. El marco normativo sí habrá de estarlo para 2013, pero su materialización no será realidad hasta el año 2014, lo que significa que hasta entonces, y ya lo han dicho otros portavoces, el mecanismo europeo de estabilidad no podrá recapitalizar directamente los bancos con problemas. Los demás elementos de la unión bancaria, los fondos de resolución y el sistema de garantía de depósitos apenas se tocan en este Consejo. Y el hecho de que la supervisión vaya por delante de la resolución y de la garantía de depósitos es evidente que planteará problemas en lo sucesivo, porque los Estados miembros habrán de responder con sus propios sistemas de garantías de depósitos de las decisiones que se adopten en el marco de la supervisión por parte del Banco Central Europeo. Pero estos son problemas de cara al futuro que en este momento no apremian demasiado, ¿no? En fin, también se encuentra in itinere, en camino, en tramitación, la posibilidad de que el Banco Central Europeo intervenga en el mercado secundario de deuda. Pero la parálisis, o mejor quizá la transitoriedad de este punto, no es achacable a la desidia burocrática europea o al desinterés político de la Unión Europea en ese sentido. Hay que ser justos. Europa no siempre es la culpable de ser percibida como el problema y no como la solución. A veces son otros también los que contribuyen a alimentar esa tesis, siendo ellos los responsables de que esa percepción sea la realidad o arraiguen en la opinión pública. Creo que en este caso el Banco Central Europeo ha hecho un trabajo razonable venciendo las resistencias del Bundesbank, y su presidente Mario Draghi ha salido públicamente en repetidas ocasiones diciendo que él está listo para actuar tan pronto como se lo pidan los Estados miembros interesados. El problema es que hay que solicitarlo. Y solicitarlo significa que hay que rellenar un formulario que tiene una letra pequeña en la que aparece, sí, una condicionalidad muy severa. Si no, no habría problema. Si hay que solicitarlo, claro, señor ministro, cuando no hubo que solicitarlo ya se intervino en el año 2011 y no hubo ningún problema. No, el problema ahora es que hay que solicitarlo y nadie quiere ser el primero en suscribir ese formulario, ¿no? Son muchas ya las voces cualitativas de la economía que están apremiando al Gobierno a que tome decisiones a este respecto. No voy a ocupar su lugar. Cada uno de ellos se representa a sí mismo y creo que tiene tras de sí el aval que les da respaldo, ¿no? Lo cierto es que la prima de riesgo sigue siendo demasiado elevada y la inmovilidad en este punto es un lujo que no se pueden permitir ni las finanzas públicas ni tampoco las empresas privadas que pasan al mercado a buscar recursos. Algunos europeístas, además, se han sumado a la reclamación argumentando que en este caso, como en tantos otros, no conviene dejar de ayudar a la Unión Europea para que ésta aparezca como la solución y como no el problema. Conviene, por tanto, ayudarle a la Unión Europea a que no sea percibida como el problema y no como la solución. Porque la pelota no está en el tejado de la Unión Europea, sino sobre el tejado de los Estados miembros que necesitan estas ayudas o que están atravesando dificultades financieras. Usted afirmó, señor presidente del Gobierno, y con esto voy a concluir ya, usted afirmó recientemente con un cierto halo de misterio, todo se ha dicho, que esa decisión le corresponde a usted. Dijo literalmente, lo decidiré yo, en una primera persona del singular incuestionable, ¿no? Pues bien, si la decisión es de usted y solo de usted, supongo que también será usted el responsable de la demora, si de esta resultan algunas consecuencias negativas, y también del contenido material de la decisión, si finalmente es equivocada. Solo entonces podremos comprobar si en este punto de la agenda europea el problema era Europa o era usted, ¿no? Muchas gracias.